Eres una vaca asquerosa, y tu hijo es inútil igual que tú, gritó mi nuera Rafaela aquella noche, expulsándonos de la casa que era nuestra. A mí y a Ismael, mi propio hijo. 12 meses después, ella apareció con su amante en un evento millonario que reunía a las personas más poderosas de la ciudad. La cara que ella puso cuando nos vio sentados al lado del dueño de la empresa donde ella trabajaba, al lado de Gonzalo Quintero, fue algo que jamás voy a olvidar. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento, porque la historia que tengo que contar no comenzó en ese salón lleno de luces y champán. Comenzó en la oscuridad más absoluta, en la noche más fría de mi vida, cuando tenía 68 años y creía que ya no me quedaba nada por vivir. Era un viernes de febrero cuando todo se derrumbó. Rafaela había llegado a casa más temprano que de costumbre, y yo estaba en la cocina preparando la cena como siempre hacía. Ismael todavía no había regresado de buscar trabajo, algo que llevaba haciendo durante meses sin mucho éxito. La economía estaba difícil y a sus 40 años, las empresas preferían gente más joven. Escuché la puerta abrirse con más fuerza de lo normal. Los pasos de Rafaela sonaban diferentes, más pesados, más decididos. Cuando entró a la cocina, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era solo enojo o frustración. Era desprecio puro. ¿Todavía estás aquí?, me dijo, como si mi presencia en mi propia casa fuera una ofensa personal. Yo me quedé callada, limpiándome las manos en el delantal. Había aprendido con los años que cuando Rafaela estaba de mal humor, era mejor no provocarla. Pero ese día, mi silencio solo pareció enfurecerla más. Claro que estás aquí. ¿Dónde más ibas a estar? Comiendo de lo que yo traigo, usando la luz y el agua que yo pago, ocupando espacio como si tuvieras algún derecho. Sus palabras me dolieron, pero no era la primera vez que me hablaba así. Durante los últimos 2 años, desde que ella convenció a Ismael de poner la casa a su nombre porque supuestamente era más fácil para trámites bancarios, su trato hacia mí había cambiado completamente. La muchacha dulce que conocí cuando empezó a salir con mi hijo había desaparecido, reemplazada por esta mujer amarga que parecía culparme por cada problema en su vida. Rafaela, yo solo estaba preparando la cena. Intenté decir con voz tranquila. Para los 3, como siempre. Ella soltó una risa seca, sin humor. ¿Para los 3? ¿Y quién te dijo que yo quiero comer tu comida? ¿Quién te dijo que quiero verte aquí cuando llego cansada de trabajar todo el día? Yo bajé la mirada, sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Tenía 68 años. Había criado a Ismael sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé limpiando casas, vendiendo comida, haciendo cualquier cosa para que mi hijo pudiera estudiar, para que tuviera un techo, para que nunca le faltara nada. Y ahora estaba aquí, en la casa que yo había pagado durante décadas, siendo tratada como si fuera una intrusa. Escuché la puerta principal abrirse de nuevo. Era Ismael regresando. Mi corazón se aceleró porque parte de mí esperaba que él entrara y pusiera orden, que le dijera a su esposa que no podía hablarme así. Pero cuando entró a la cocina y vio la escena, sus ojos mostraron algo que me rompió aún más: resignación. «Ah, mira quién llegó», dijo Rafaela volteándose hacia él con los brazos cruzados. «El inútil que no consigue trabajo. El que se la pasa todo el día dando vueltas por la ciudad como si fuera un adolescente perdido». Ismael apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Solo se quedó parado ahí, mirando el piso, y en ese momento supe que algo terrible estaba por pasar. «Ya me cansé», dijo Rafaela de repente, su voz subiendo de volumen. «Me cansé de esta situación. Me cansé de mantener a 2 personas que no aportan nada. Me cansé de llegar a mi casa y encontrarla llena de perdedores. Rafaela, por favor», dijo Ismael finalmente, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «¿Por favor qué? ¿Por favor que siga aguantando? ¿Por favor que siga pagando todo mientras tú y tu madre viven como si esto fuera un hotel? Yo trabajo aquí en la casa», intenté decir. «Limpio, cocino, lavo la ropa de todos». Rafaela giró hacia mí con una velocidad que me asustó. «¿Trabajas? ¿Eso crees que es trabajar? Cualquiera puede cocinar y limpiar. Eso no paga las cuentas. Eso no pone comida en la mesa. Eso no vale nada». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada una pesaba más que la anterior. Sentí como mi respiración se volvía más difícil,
como mi pecho se apretaba. Mamá, tal vez deberías ir a tu cuarto, dijo Ismael en voz baja, sin siquiera mirarme. ¿Ir a su cuarto? Rafaela soltó esa risa horrible otra vez. ¿Su cuarto? Esta no es su casa, Ismael. Esta casa está a mi nombre. Yo pago la hipoteca. Yo pago todo. Y estoy harta. El silencio que siguió fue pesado, denso. Yo miraba a mi hijo esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara todos los años que trabajé hasta quedar exhausta para darle una vida digna. Pero él solo se quedó ahí, con los hombros caídos, derrotado. Quiero que se vayan, dijo Rafaela de repente, y el mundo se detuvo. Los dos. Esta misma noche. No los quiero ver aquí cuando yo regrese. ¿Qué? La voz me salió apenas como un susurro. Lo que oíste, vieja. Ya me cansé de cargar con ustedes. Eres una vaca asquerosa, y tu hijo es inútil igual que tú. Largo de mi casa. Ahora. Ismael finalmente levantó la mirada. Rafaela, no podemos irnos así de la nada. No tenemos dónde ir. Ese es tu problema, no el mío. Deberías haberlo pensado antes de ser tan inútil. Tienen 1 hora para sacar lo que puedan cargar y largarse. Si no se van por las buenas, llamo a la policía y los saco por las malas. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en cuestión de minutos? Rafaela, por favor, es mi mamá, dijo Ismael, y por primera vez escuché algo de emoción en su voz. No podemos dejarla en la calle. Tienes 68 años. Debiste pensar en eso antes. Debiste conseguir trabajo. Debiste ser un hombre de verdad en lugar de un mantenido. Los dos son iguales. Los dos son un peso muerto que ya no pienso cargar. Ella salió de la cocina dejándonos ahí, paralizados. Escuché cómo subía las escaleras, cómo entraba al cuarto que había sido mío cuando esta casa todavía era realmente mía, cómo empezaba a sacar cosas y arrojarlas al pasillo. Mamá, dijo Ismael volteando hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. Yo no sé qué hacer. Hijo, dije tomando su rostro entre mis manos. ¿Qué nos pasó? Él solo negó con la cabeza, incapaz de responder. En el piso de arriba, Rafaela gritaba cosas que no alcanzaba a distinguir, pero el tono era claro, furia absoluta. Los siguientes 40 minutos fueron un borrón confuso de movimientos mecánicos. Subí a lo que había sido mi cuarto y vi mi ropa tirada por todas partes. Mis fotografías, mis recuerdos, todo revuelto en el piso como si fueran basura. Tomé lo que pude meter en una bolsa pequeña, algo de ropa, mis documentos, una foto de Ismael cuando era niño. Cuando bajamos las escaleras con nuestras pocas pertenencias, Rafaela estaba esperando en la sala con los brazos cruzados y una sonrisa que nunca voy a olvidar. Una sonrisa de triunfo, de satisfacción, como si acabara de ganar una guerra. Por fin, dijo abriendo la puerta principal. Largo. Y no se les ocurra volver. Ismael pasó primero, cabizbajo, derrotado. Yo lo seguí, sintiendo como mis piernas temblaban. Cuando crucé el umbral, Rafaela agregó una última cosa. Ah, y Lidia. Gracias por ser tan estúpida de poner la casa a mi nombre. Hiciste todo mucho más fácil. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe que resonó en la noche fría. Me quedé parada en la acera, con mi pequeña bolsa en la mano, mirando la casa donde había vivido durante más de 30 años. Las luces se apagaron una por una, como si Rafaela quisiera borrar hasta el último rastro de nuestra presencia. Mamá, dijo Ismael a mi lado, su voz quebrándose. Lo siento tanto. Esto es mi culpa. Yo quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero no podía mentir. No en ese momento. Porque la verdad era que no sabía si algo volvería a estar bien alguna vez. Empezamos a caminar sin rumbo fijo, dos figuras solitarias en calles oscuras, sin saber que esa noche horrible era solo el comienzo de algo que cambiaría todo. Caminamos durante horas esa noche. Ismael iba adelante, con su mochila al hombro, y yo lo seguía intentando mantener el paso aunque mis rodillas protestaban con cada cuadra. El frío de febrero calaba hasta los huesos y yo solo llevaba un suéter delgado porque no había tenido tiempo de pensar en sacar ropa abrigada. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Ismael después de un largo silencio, y la derrota en su voz me dolió más que el frío.
No lo sé, hijo. Respondí con honestidad, porque realmente no tenía idea. Todos nuestros conocidos vivían lejos, y era demasiado tarde para tocar puertas. Además, la vergüenza de tener que explicar lo que había pasado me pesaba como una piedra en el pecho. Pasamos frente a tiendas cerradas, frente a casas donde las familias estaban seguras y calientes adentro, ajenas al drama que se desarrollaba en la calle. Cada ventana iluminada era un recordatorio de lo que acabábamos de perder. No solo una casa, un hogar, una vida entera. Llegamos a una plaza pequeña cerca del centro. Había algunas bancas bajo los árboles y un par de farolas que daban una luz tenue. Ismael se sentó en una de las bancas y dejó caer su mochila al suelo con un suspiro pesado. Yo me senté a su lado, abrazando mi bolsa contra el pecho como si eso pudiera protegerme del frío y del miedo que sentía. Debí defenderla, dijo él de repente, mirando al vacío. Debí decirle que no. Debí hacer algo. Hijo, no es tu culpa. Sí lo es. Su voz se quebró. Dejé que te tratara así durante meses. Dejé que te hablara horrible. Dejé que te hiciera sentir como si no valieras nada. Y hoy dejé que nos echara a la calle como si fuéramos basura. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Era mi hijo, mi bebé, aunque tuviera 40 años. Verlo así me partía el corazón de una manera que ni siquiera la crueldad de Rafaela había logrado. Ismael, mírame, le dije tomando su mano. Esto no es tu culpa. Rafaela nos manipuló a los dos. Yo fui la tonta que puso la casa a su nombre cuando ella dijo que era necesario para un préstamo. Yo fui la que confió. Usted confió porque es buena persona, mamá. Eso no la hace tonta. Eso la hace humana. Y yo solo fui un cobarde. No nos quedaba dinero. Entre los dos teníamos tal vez $20, suficiente para un par de comidas baratas, pero no para un hotel, ni siquiera para el más económico de la ciudad. El viento soplaba entre los árboles y yo me acurruqué más en mi suéter inútil, sintiendo como el frío se instalaba en mis huesos. Vamos a quedarnos aquí esta noche, dije finalmente. Mañana pensaremos con más claridad. Buscaremos ayuda, encontraremos algo. Ismael solo asintió, demasiado agotado para discutir. Se recostó en la banca usando su mochila como almohada y cerró los ojos. Yo me quedé sentada, incapaz de relajarme, mirando las sombras que se movían entre los árboles y preguntándome cómo había llegado a esto. A mis 68 años, después de trabajar toda una vida, después de criar a un hijo sola, después de sacrificar todo, estaba durmiendo en una banca de plaza como una indigente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron, silenciosas pero abundantes, mojando mis mejillas mientras la noche se hacía más oscura y más fría. Pensé en mi esposo, en cómo murió hace casi 30 años en un accidente de trabajo. Pensé en todas las noches que pasé despierta preguntándome cómo iba a pagar la renta, cómo iba a comprar comida, cómo iba a darle una vida digna a Ismael. Había logrado hacerlo. Contra todo pronóstico, lo había logrado. Compré esa casa con mi propio esfuerzo, limpiando oficinas de noche, vendiendo tamales los fines de semana, ahorrando cada centavo durante años. Y ahora no tenía nada. La noche fue eterna. Cada hora sentía más frío, más dolor en las articulaciones, más miedo de lo que vendría. Escuchaba a Ismael respirar pesadamente, y me alegraba de que al menos él pudiera descansar un poco. Yo no podía. Cada sonido me alertaba, cada sombra me asustaba. Una mujer de mi edad sola en una plaza de noche no estaba segura, y lo sabía. Cuando el cielo empezó a clarear con los primeros rayos del amanecer, sentí un alivio mínimo. Al menos habíamos sobrevivido la noche. Ismael se despertó poco después, desorientado por un momento hasta que la realidad lo golpeó de nuevo. «Buenos días, mamá», dijo con voz ronca. «Buenos días, hijo». Nos quedamos sentados en silencio mientras la ciudad despertaba a nuestro alrededor. Gente pasaba camino al trabajo, algunos nos miraban con curiosidad o lástima, otros simplemente nos ignoraban. Yo me sentía invisible, transparente, como si ya no fuera una persona completa, sino solo un problema que nadie quería ver. «Tengo hambre», admitió Ismael después de un rato. «Yo también. Vamos a buscar algo barato». Caminamos hasta encontrar una pequeña tienda donde vendían pan dulce y café. Gastamos $10 de los 20 que teníamos,
y aunque el pan estaba duro y el café aguado, era algo caliente en nuestros estómagos. Nos sentamos en la banqueta afuera de la tienda, comiendo despacio, haciendo durar cada bocado porque no sabíamos cuándo sería la próxima comida. Necesito buscar trabajo hoy mismo, dijo Ismael limpiándose las manos en sus pantalones. Cualquier cosa. Lo que sea. Yo también voy a buscar. Mamá, usted tiene 68 años. No puede andar por toda la ciudad buscando trabajo. ¿Y qué se supone que haga entonces? ¿Quedarme sentada esperando? Hijo, yo trabajé hasta los 65 años. Todavía puedo hacer cosas. Todavía tengo manos, tengo fuerza. Él me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Lo sé, mamá. Siempre has sido la más fuerte de los dos. Pasamos el día yendo de un lugar a otro. Ismael preguntó en construcciones, en talleres mecánicos, en restaurantes. Yo pregunté en casas, ofreciendo mis servicios para limpiar o cocinar. Pero en todos lados la respuesta era la misma: no había trabajo, no necesitaban a nadie, tal vez otro día. Para la tarde, nuestros pies estaban destrozados de tanto caminar y nuestro ánimo estaba por el suelo. Solo nos quedaban $10 y ninguna perspectiva clara. Compramos más pan y regresamos a la plaza, a la misma banca donde habíamos pasado la noche anterior. Esto no puede seguir así, dijo Ismael con desesperación en la voz. No podemos vivir en una plaza. Usted va a enfermarse. Yo voy a enfermarme. Ya lo sé, hijo. ¿Pero qué podemos hacer? No tenía respuesta. Me sentía derrotada de una manera que nunca había experimentado antes. Siempre había encontrado una salida, siempre había tenido un plan, por mínimo que fuera. Pero ahora mi mente estaba en blanco, agotada por el miedo y la incertidumbre. La segunda noche fue peor que la primera. Llovió un poco y aunque nos refugiamos bajo un árbol grande, terminamos mojados y tiritando. Yo tosía cada pocos minutos y sentía como mi cuerpo se debilitaba. Ismael intentó cubrirme con su chamarra, pero él también necesitaba protegerse del frío. Perdóneme, mamá, susurró en la oscuridad. Perdóneme por haberla decepcionado. Tú nunca me has decepcionado. Respondí aunque mi voz apenas salía. Eres mi hijo. Te amo sin importar qué. Pero lo dejé arruinar su vida. Dejé que Rafaela... Ya, hijo. No tiene caso seguir hablando de eso. Tenemos que pensar en adelante. ¿Pero qué hay adelante? Su pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Al tercer día, cuando pensé que no podía empeorar más, algo cambió. Estábamos caminando por una calle que no conocíamos bien, buscando tal vez un albergue o algún lugar que nos diera comida gratis, cuando escuché una voz que me resultó familiar. ¿Lidia? ¿Lidia Pacheco? Me volteé y vi a una mujer mayor caminando hacia nosotros. Me tomó un momento reconocerla. Era Teodora Bravo, una vecina de años atrás cuando vivíamos en otro barrio. No nos habíamos visto en más de 10 años. Teodora, dije intentando sonreír, aunque sabía que mi apariencia era terrible. Mi ropa estaba arrugada y sucia, mi cabello despeinado, mis ojos hinchados de tanto llorar y no dormir. Dios mío, muchacha. ¿Qué te pasó? Preguntó acercándose con preocupación genuina en su rostro. ¿Te ves? ¿Estás bien? Y ahí, en medio de la calle, frente a esta mujer que apenas conocía pero que me miraba con compasión real, me derrumbé. Le conté todo. Las palabras salieron como un torrente imposible de contener. Rafaela, la expulsión, las noches en la plaza, el hambre, el frío, la desesperación. Teodora me escuchó sin interrumpir, con una mano en mi hombro, asintiendo con comprensión. Cuando terminé de hablar, ella no dudó ni un segundo. «Vienen conmigo», dijo con firmeza. «Los dos. Ahora mismo. No podemos abusar de tu bondad». Intenté decir, pero ella levantó una mano. «No es abuso. Es humanidad. Nadie debería estar en la calle, menos una mujer de tu edad. Tengo espacio. No es mucho, pero hay una cama y un techo. Eso es más de lo que tienen ahora». Ismael me miró con ojos llenos de esperanza. Yo asentí, demasiado cansada para discutir, demasiado aliviada para resistirme. Seguimos a Teodora por varias cuadras hasta llegar a una casa pequeña pero bien cuidada. Cuando entramos,
El calor me envolvió como un abrazo y casi me echó a llorar de nuevo. Había olvidado lo que se sentía estar en un lugar seguro y cálido. El baño está allá, dijo Teodora señalando un pasillo. Dense una ducha, los dos. Tengo ropa que les puede servir mientras lavo la que traen. Y cuando salgan, habrá comida caliente esperándolos. No sabía cómo agradecerle. Las palabras se me atoraban en la garganta. Ella solo sonrió y me dio un abrazo que necesitaba más que cualquier otra cosa en ese momento. La ducha fue lo más cercano al cielo que había experimentado en días. El agua caliente caía sobre mi cuerpo adolorido y sentí como 3 noches de terror y frío se iban por el drenaje. Me lavé el cabello 2 veces, tallé mi piel hasta que quedó roja, y cuando salí envuelta en una toalla limpia que olía a suavizante, me sentí casi humana otra vez. Teodora había dejado ropa sobre la cama de la habitación pequeña donde nos quedaríamos. Un pantalón de mezclilla que le quedaba un poco grande, una blusa color beige y un suéter grueso. Me vestí despacio, todavía sin creer que esto estuviera pasando, que después de tocar fondo tan brutalmente, alguien nos hubiera tendido la mano. Cuando salí, Ismael ya estaba en la cocina. También se había duchado y llevaba ropa que obviamente era de algún familiar de Teodora, tal vez un hijo o un nieto. Se veía mejor, más limpio, pero la tristeza seguía marcada en su rostro. Siéntense, dijo Teodora señalando la mesa donde había servido sopa de pollo, frijoles, tortillas y un jarro grande de agua de Jamaica. Coman todo lo que quieran. Aquí no hay prisa. Comimos en silencio al principio, demasiado hambrientos para hacer conversación. La sopa estaba deliciosa, casera, con ese sabor que solo tiene la comida hecha con paciencia y cariño. Cada cucharada me llenaba no solo el estómago, sino también algo del vacío que sentía por dentro. Después de comer, Teodora nos llevó a la sala y nos sentamos en un sofá viejo pero cómodo. Ella preparó café para todos y se sentó frente a nosotros en una silla de madera. Ahora cuéntenmelo todo con calma, dijo sorbiendo su café. Sin apuros. Necesito entender bien qué pasó. Y le conté. Esta vez con más detalles, desde el principio. Le conté cómo Rafaela cambió después de que la casa quedó a su nombre, cómo sus comentarios hirientes se volvieron cada vez más frecuentes, cómo nos hacía sentir que éramos una carga insoportable. Le conté sobre aquella noche horrible, sobre sus gritos, sobre cómo nos echó sin piedad. Teodora escuchaba con atención, su rostro mostrando indignación a medida que avanzaba la historia. Cuando terminé, ella negó con la cabeza. Esa muchacha es una víbora, dijo sin rodeos. Y perdona que lo diga, Ismael, pero es la verdad. Lo que hizo no tiene nombre. Aprovecharse de la bondad de Lidia, manipular los papeles de la casa y luego echarlos como si fueran perros callejeros. Yo sé, dijo Ismael con voz apenas audible. Yo sé que es terrible. Y lo peor es que yo no hice nada para impedirlo. Todavía estás a tiempo de hacer algo, respondió Teodora con firmeza. Pero primero necesitan estabilizarse. No se puede pelear ninguna batalla con el estómago vacío y sin un lugar donde dormir. Teodora, no sabemos cómo agradecerte, dije sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Pero no queremos abusar. Solo necesitamos unos días para organizarnos y... Ella levantó la mano interrumpiéndome. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Esta casa es grande para una vieja sola. Mi esposo murió hace 5 años y mis hijos viven en otras ciudades. La compañía me viene bien, y ustedes necesitan un lugar seguro. Así que no quiero escuchar más sobre irse pronto. Nos quedamos ahí esa noche, durmiendo en camas de verdad por primera vez en días. Yo compartí la habitación pequeña con Ismael, él en un colchón en el piso y yo en la cama. Dormí profundamente, sin sobresaltos, sin frío, sin miedo. Cuando desperté al día siguiente, por un momento olvidé dónde estaba y todo lo que había pasado. Luego la realidad regresó, pero esta vez no me aplastó tanto porque al menos estábamos a salvo. Los días siguientes establecimos una rutina. Yo me levantaba temprano y ayudaba a Teodora con el quehacer de la casa, cocinaba el desayuno, limpiaba. Era lo mínimo que podía hacer para agradecerle. Ismael salía todas las mañanas a buscar trabajo, regresaba por la tarde cansado y desanimado porque las respuestas seguían siendo negativas. Una tarde, aproximadamente una semana después de llegar a casa de Teodora, escuchamos que alguien tocaba la puerta.
Teodora fue a abrir y yo la seguí por curiosidad. En el umbral estaba un hombre mayor, tal vez de unos 70 años, con cabello gris peinado hacia atrás, vestido de manera sencilla pero pulcra. Llevaba una caja con verduras y algunas bolsas. «Don Gonzalo», dijo Teodora con una sonrisa. «Qué bueno que vino. Pase, pase». El hombre entró y dejó la caja en la mesa de la cocina. «Aquí están las cosas que me pidió, doña Teodora. Tomates, chiles, cebollas. Mi primo tiene buena cosecha esta temporada. Se lo agradezco mucho. ¿Cuánto le debo?» «Nada, señora. Ya sabe que entre vecinos no se cobra». Teodora insistió en darle algo, pero él se negó amablemente. Fue entonces cuando me notó parada en la entrada de la cocina, tratando de no interrumpir. «Ah, mire, don Gonzalo. Esta es Lidia, una amiga que está quedándose conmigo unos días. Y ese es su hijo Ismael. Mucho gusto», dijo él con una sonrisa amable, extendiéndome la mano. «Gonzalo Quintero. Lidia Pacheco», respondí estrechando su mano. Era una mano firme pero suave, de alguien acostumbrado al trabajo pero también al cuidado. «Don Gonzalo es un ángel de esta colonia», explicó Teodora mientras preparaba café. «Siempre anda ayudando a todo el mundo. Trae verduras frescas, ayuda con mandados, resuelve problemas. Es de esas personas que ya no abundan». Él sonrió modestamente. «Solo hago lo que puedo. En esta vida hay que ayudarse unos a otros, ¿no es cierto?». Se sentó con nosotros a tomar café y conversamos sobre cosas simples. Él preguntó de dónde éramos, cuánto tiempo llevábamos en la ciudad. Yo respondí con cautela, sin entrar en detalles dolorosos. Había algo en su manera de hablar que me tranquilizaba, una gentileza genuina que no se veía seguido. «¿Y usted a qué se dedica?», me preguntó en un momento de la conversación. «Antes trabajaba limpiando casas», respondí. «Y también sé cocinar bien. He trabajado en eso toda mi vida. La buena comida nunca está de más», dijo el pensativo. «Casualmente conozco a unas personas que están buscando a alguien que cocine para eventos pequeños. Cosas sencillas, reuniones familiares, algunas fiestas. Si le interesa, puedo darle el contacto». Mi corazón dio un salto. «¿De verdad?». «Claro. No es nada del otro mundo, pero pagan decente y el trabajo es honesto. Déjeme anotar el teléfono». Sacó una libreta pequeña de su bolsillo, escribió un número y me lo dio. Él preguntó por mi hijo también, y cuando Ismael le contó que buscaba trabajo, don Gonzalo también anotó algunos contactos que podrían servirle. «No prometo nada», dijo con honestidad. «Pero no pierden nada con intentar». Cuando se fue esa tarde, me quedé mirando el papelito con el número de teléfono como si fuera un boleto de lotería. Era una oportunidad pequeña, tal vez nada saldría de eso, pero era más de lo que habíamos tenido en semanas. «Es buena persona don Gonzalo», dijo Teodora después de cerrar la puerta. «Viudo hace algunos años. Vive solo en una casa no muy lejos de aquí. Siempre anda ayudando, nunca pide nada a cambio». «¿A qué se dedica?», pregunté con curiosidad. «Hace varios trabajos. Tiene contactos por toda la ciudad. La verdad no sé exactamente qué hace, pero sé que es una persona de bien». Esa noche llamé al número que don Gonzalo me había dado. Una señora contestó y le expliqué que venía recomendada. Me citó para el día siguiente a preparar una comida de prueba. Era para una reunión familiar de unas 20 personas. Si la comida gustaba, habría más trabajos. No dormí bien esa noche, pero esta vez no era por miedo sino por nervios. Nerviosos buenos, de esos que vienen con esperanza. Hacía tanto tiempo que no sentía esperanza que casi había olvidado cómo se sentía. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Teodora me prestó dinero para comprar ingredientes y me deseó suerte. Pasé todo el día cocinando en la casa de la señora que me había contratado. Preparé mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, agua fresca de horchata. Cuando los invitados probaron la comida, vi sus caras de satisfacción. La señora me pagó $50 por el día, y antes de irme me dijo que le había encantado todo, que me llamaría para el próximo evento familiar. Regresé a casa de Teodora casi corriendo, con los $50 apretados en mi mano como si fueran oro. Era el primer dinero que ganaba desde que nos echaron de casa. No era mucho,
pero era mío. Lo había ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Teodora, grité entrando a la casa. Me fue bien. Les gustó mi comida. Ella salió de la cocina secándose las manos en el delantal y cuando vio mi cara supo inmediatamente que las cosas habían salido bien. Me abrazó fuerte y yo me permití llorar, pero esta vez no de tristeza sino de alivio. Ismael también había tenido suerte ese día. Uno de los contactos que don Gonzalo le había dado lo había llamado para un trabajo de carga en una bodega. No era permanente, pero era algo. Esa noche cenamos juntos los tres, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Las semanas siguientes fueron de trabajo constante y reconstrucción lenta. La señora para quien había cocinado me recomendó con otras familias, y pronto tenía 2 o 3 trabajos por semana. No era mucho dinero, tal vez $150 o $200 semanales, pero después de no tener nada, se sentía como una fortuna. Ismael también consiguió más días en la bodega, y aunque el trabajo era pesado y mal pagado, él nunca se quejó. Veía en sus ojos la determinación de salir adelante, de demostrar que no era el inútil que Rafaela había dicho que era. Don Gonzalo pasaba por la casa de Teodora cada semana, siempre con alguna excusa. Traía verduras, preguntaba si necesitábamos algo, compartía información sobre trabajos disponibles. Era un hombre callado pero atento, de esos que observan más de lo que hablan. Una tarde, después de uno de mis trabajos de cocina, regresé a casa más cansada de lo normal. Tenía 68 años y aunque mi mente seguía fuerte, mi cuerpo me recordaba cada día que ya no era joven. Me dolían las rodillas, la espalda, las manos de tanto picar y revolver. Teodora me preparó té de manzanilla y me hizo sentar en la sala. «Necesitas descansar más, Lidia», me dijo con preocupación. «Te estás exigiendo demasiado». «No puedo descansar todavía», respondí. «Necesito ahorrar. Necesito conseguir un lugar para mí y para Ismael. No podemos quedarnos aquí para siempre. Ya te dije que no es molestia. Lo sé, y te lo agradezco más de lo que las palabras pueden expresar. Pero necesito recuperar algo de independencia. Necesito sentir que puedo sostenerme sola otra vez». Justo en ese momento tocaron la puerta. Era don Gonzalo, como de costumbre trayendo algunas cosas. Esta vez traía pan dulce de una panadería del centro. Pasé por ahí y recordé que a doña Teodora le gustan las conchas. Dijo entrando con su sonrisa amable. Nos sentamos los tres en la cocina con café y pan. La conversación fluía naturalmente, sin forzarse. Don Gonzalo preguntó cómo iban los trabajos, si necesitábamos algo más. Había algo reconfortante en su presencia, una sensación de seguridad tranquila. «Doña Lidia», me dijo después de un rato. «Tengo una propuesta que hacerle, si me permite». «Claro, don Gonzalo. Dígame». «Resulta que voy a hacer una pequeña reunión en mi casa el próximo sábado. Nada elegante, solo una cena con algunos conocidos. Pensaba contratar el servicio de alguien que cocinara, y me preguntaba si usted estaría interesada». «Por supuesto», respondí inmediatamente. «¿Cuántas personas serían?» «Unas 10, tal vez 12. Nada complicado. Comida casera, sencilla pero bien hecha. Le pagaría $100 por la noche, más los ingredientes». Era una buena paga. Acepté sin dudarlo. Él me dio su dirección y quedamos en que yo llegaría temprano el sábado para preparar todo. El sábado llegó y me presenté en la dirección que don Gonzalo me había dado. Esperaba una casa modesta como la de Teodora, pero cuando llegué me sorprendí un poco. Era una casa de tamaño medio, bien cuidada, con un jardín pequeño al frente. No era ostentosa, pero se notaba que estaba bien mantenida. Don Gonzalo me recibió en la puerta vestido con pantalones de vestir y una camisa color crema. Se veía diferente, un poco más formal que de costumbre, pero igual de amable. «Doña Lidia, qué bueno que llegó. Pase, pase. La cocina está por aquí». Me mostró una cocina amplia y bien equipada. Todo estaba limpio y organizado. Sobre la mesa había bolsas con todos los ingredientes que yo había pedido: pollo, verduras, arroz, especias, todo de buena calidad. «Si necesita algo más, solo avíseme», dijo. «Yo estaré en la sala preparando algunas cosas. Los invitados llegarán como a las 7.
Me puse a trabajar inmediatamente. Decidí preparar pollo en salsa de chile guajillo, arroz blanco, frijoles refritos, ensalada fresca y tortillas. De postre haría flan de vainilla, una receta que mi madre me había enseñado décadas atrás. Mientras cocinaba, don Gonzalo entraba de vez en cuando a la cocina para ver cómo iba todo o para ofrecerme agua, café. Conversábamos brevemente sobre cosas simples: el clima, las noticias del barrio, recetas de cocina. Hay algo en cocinar que me relaja, le comenté mientras revolvía la salsa. Toda mi vida he cocinado. Es lo que sé hacer mejor. Se nota que lo hace con cariño, respondió él observando cómo trabajaba. La comida hecha con cariño siempre sabe mejor. Sus palabras me hicieron sonreír. Había pasado tanto tiempo sintiendo que todo lo que hacía no valía nada, que escuchar un cumplido simple me llenaba de calidez. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 7. Desde la cocina escuchaba voces, risas, conversaciones animadas. Eran en su mayoría personas mayores, de la edad de don Gonzalo o un poco más jóvenes. Se notaba el respeto con el que le hablaban, como si él fuera alguien importante en el grupo. Cuando llegó la hora de servir, llevé los platones a la mesa del comedor. Don Gonzalo había puesto una mesa hermosa con mantel blanco y servilletas de tela. Todo era sencillo pero elegante. Los invitados probaron la comida y las expresiones de satisfacción fueron inmediatas. Escuché comentarios como «está delicioso», «hace años no comía algo tan bueno», «don Gonzalo debe compartir el contacto de su cocinera». Me quedé en la cocina durante la mayor parte de la cena, preparando café y sirviendo el postre. Pero en un momento, don Gonzalo vino y me pidió que saliera. «Doña Lidia, venga un momento. Quiero presentarla con mis invitados». Me sentí cohibida pero lo seguí. En el comedor, todos voltearon a verme con sonrisas amables. «Ella es la señora Lidia Pacheco, la chef detrás de esta maravillosa cena», dijo don Gonzalo con genuino orgullo en su voz. Los invitados aplaudieron y me llenaron de cumplidos. Una señora en particular, elegante y de unos 60 años, se acercó y me dio su tarjeta. «Hago eventos culturales para un grupo de señoras del club social», dijo. «Siempre necesitamos a alguien que cocine para nuestras reuniones. ¿Estaría interesada?» «Claro que sí», respondí tomando la tarjeta como si fuera un tesoro. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron y yo terminé de limpiar la cocina, don Gonzalo me pagó los $100 prometidos y añadió 20 más. «Por el trabajo excepcional», dijo cuando intenté rechazar el extra. Caminamos hacia la sala mientras yo guardaba el dinero en mi bolsa. Había algo que quería preguntarle desde hacía días, una curiosidad que no me dejaba tranquila. «Don Gonzalo, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, doña Lidia. Usted siempre anda ayudando a todo el mundo. Trae comida, da contactos, resuelve problemas. ¿Por qué lo hace?» Él se quedó callado un momento, mirando por la ventana hacia la noche oscura. Cuando habló, su voz tenía un tono melancólico. «Mi esposa murió hace 6 años. Cáncer. Durante su enfermedad, mucha gente nos ayudó. Vecinos, amigos, hasta desconocidos. Cuando ella murió, me quedé solo en esta casa grande, sin hijos, sin familia cercana. Me di cuenta de que podía quedarme aquí lamentándome o podía hacer algo útil con el tiempo que me queda. Elegí lo segundo». Sus palabras me tocaron profundamente. Había dolor en ellas, pero también propósito, una decisión consciente de convertir el sufrimiento en algo positivo. «Lo siento mucho», dije sinceramente. Él sonrió con tristeza. «Así es la vida, doña Lidia. Nos quita cosas, pero también nos da oportunidades de ser mejores personas. Lo importante es no dejarse vencer por la amargura». Nos quedamos en silencio un momento, un silencio cómodo entre dos personas que habían conocido la pérdida y el dolor. «¿Y usted?», preguntó él de repente. Doña Teodora me contó un poco de su situación. Si no es indiscreción, ¿qué pasó realmente? Y ahí, sentada en la sala de don Gonzalo, le conté toda la historia. No como se la había contado a Teodora en ese primer momento de crisis, sino con más calma, con más detalle. Le conté sobre Rafaela, sobre la manipulación, sobre aquella noche horrible, sobre las noches en la plaza. Él escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando diferentes emociones: indignación, tristeza, comprensión.
Cuando terminé, negó con la cabeza. Esa mujer no tiene corazón, dijo con firmeza. Y su hijo, perdone que lo diga, debió defenderla mejor. Él está destrozado por eso. Lo veo todos los días cargar con esa culpa. La culpa solo sirve si nos impulsa a hacer mejor las cosas. Espero que él encuentre la manera de redimirse. Don Gonzalo se levantó y fue a una mesita donde tenía algunos papeles. Regresó con una tarjeta y me la dio. Esto es de un abogado conocido mío. Se especializa en casos de despojo y fraude familiar. Tal vez él pueda ayudarla a recuperar su casa. Miré la tarjeta sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. ¿Realmente podríamos recuperar lo que Rafaela nos había quitado? No prometo resultados, continuó don Gonzalo. Pero al menos puede consultar. El derecho está de su lado. Esa noche regresé a casa de Teodora con $120 en mi bolsa, una tarjeta de una cliente nueva, la tarjeta de un abogado y algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza real de que las cosas pudieran cambiar. Los trabajos empezaron a llegar con más frecuencia. La señora del club social cumplió su palabra y me contrató para 3 eventos en las siguientes semanas. Cada uno me pagaba entre $80 y $120, dependiendo del tamaño del grupo. Sumado a los otros trabajos que ya tenía, estaba ganando alrededor de $400 semanales. Para alguien que había dormido en una plaza sin un centavo, era casi un milagro. Cada billete que guardaba en una caja de zapatos bajo mi cama representaba dignidad recuperada, independencia ganada con esfuerzo. Ismael también había encontrado trabajo más estable en una empresa de mudanzas. El sueldo no era extraordinario, tal vez $300 a la semana, pero era constante. Lo veía llegar cada noche agotado, con los músculos adoloridos, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada derrotada del hombre que dejó que su esposa nos echara a la calle. Era la mirada de alguien que estaba reconstruyéndose. Una noche, después de cenar, Ismael y yo nos sentamos en la pequeña sala de Teodora para hablar de números. Habíamos estado ahorrando durante casi 2 meses y entre los dos teníamos cerca de $2,000 guardados. Mamá, creo que ya tenemos suficiente para rentar algo, dijo él revisando las cuentas que había anotado en una libreta. Algo pequeño, pero nuestro. La idea me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Teodora había sido un ángel, pero sabía que necesitábamos recuperar nuestra independencia. No podíamos quedarnos eternamente en su casa, por más que ella insistiera en que no era molestia. Tienes razón, respondí. Busquemos algo cercano, para no alejarnos mucho de los trabajos que ya tenemos. Durante los siguientes días, Ismael dedicó sus tardes libres a buscar departamentos en renta. La mayoría estaban fuera de nuestro presupuesto o en zonas peligrosas. Pero finalmente encontró uno, un departamento de 2 cuartos pequeño, con cocina y baño, en un edificio viejo pero decente. La renta era de $350 mensuales. Fuimos a verlo un sábado por la mañana. El edificio había conocido tiempos mejores. Las paredes exteriores necesitaban pintura y las escaleras crujían, pero por dentro el departamento estaba limpio. Los cuartos eran pequeños, pero tenían ventanas que dejaban entrar luz. La cocina era minúscula pero funcional. Me lo quedo, dije al casero después de ver todo. Era un hombre de unos 50 años, con cara cansada pero no hostil. Necesito primer mes, depósito y una referencia, dijo sin mucha emoción. Le dimos el dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo y Teodora aceptó ser nuestra referencia. Una semana después, teníamos las llaves de nuestro nuevo hogar. El día de la mudanza, que realmente no fue una mudanza porque no teníamos casi nada que mover, don Gonzalo apareció con su camioneta. Traía algunas cosas que dijo ya no necesitaba, un sofá viejo pero cómodo, una mesa pequeña con 2 sillas, platos, vasos, sábanas. Esto estaba guardado en mi bodega ocupando espacio, dijo cuando intenté rechazarlo. Me hacen un favor llevándoselo. Sabía que estaba mintiendo, que había comprado todo eso para nosotros, pero también sabía que rechazarlo sería ofenderlo. Así que acepté con lágrimas de agradecimiento. Teodora nos preparó comida para llevar, suficiente para varios días. Nos abrazó a los dos en la puerta de su casa con los ojos brillantes. Esta siempre será su casa también, dijo con voz quebrada. Si algún día necesitan cualquier cosa, aquí estaré. Esa noche,
Ismael y yo nos sentamos en nuestro sofá de segunda mano, en nuestro departamento pequeño, comiendo la comida que Teodora había preparado. No teníamos televisión, ni radio, ni nada de lujo. Pero teníamos un techo propio, camas donde dormir, una cocina donde yo podía trabajar. «Mamá», dijo Ismael después de un largo silencio. «Siento mucho todo lo que pasó. Siento haber sido tan débil». «Ya, hijo, no sigas con eso», respondí tomando su mano. «Lo importante es que estamos aquí, que seguimos adelante. Pero usted no debería estar empezando de cero a su edad. Debería estar descansando, disfrutando de lo que trabajó toda su vida. Y por mi culpa. Por culpa de Rafaela». Lo interrumpí firmemente. «No tuya. Ella fue quien nos traicionó, quien nos mintió, quien nos echó. Tú también eres víctima de ella. Pero yo la dejé. La dejé tratarla mal durante meses. No dije nada cuando debí. Entonces aprende de eso. Conviértete en el hombre que debiste ser. Pero deja de flagelarte con la culpa porque eso no nos lleva a ningún lado». Él asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Tenía razón. La culpa era un peso muerto que no servía para nada excepto para hundirnos más. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Nuestra rutina se volvió estable. Yo cocinaba para eventos, Ismael trabajaba en la empresa de mudanzas, pagábamos la renta a tiempo, comprábamos comida, ahorrábamos lo que podíamos. Don Gonzalo seguía apareciendo ocasionalmente, siempre con alguna excusa. A veces traía algún mueble que decía ya no necesitar, a veces solo pasaba a saludar y se quedaba tomando café. Su presencia se había vuelto reconfortante, familiar. Una tarde, mientras preparaba galletas para un evento del día siguiente, él llegó trayendo una mecedora de madera. «Mi esposa la amaba», dijo poniéndola en la sala. «Pero yo no la uso y solo acumula polvo. Pensé que usted podría darle uso, doña Lidia». «Don Gonzalo, no puedo aceptar algo tan personal. Por favor». Su voz tenía un tono que no admitía discusión. «Me haría feliz saber que alguien la está usando. Mi esposa era como usted, fuerte, trabajadora, incansable. Creo que le gustaría que usted la tuviera». Me senté en la mecedora y él tenía razón. Era cómoda. La madera estaba pulida por años de uso, suave bajo mis manos. «¿Cómo se llamaba su esposa?», pregunté. «Carolina», respondió con una sonrisa triste. 30 años estuvimos casados. Los mejores 30 años de mi vida. Hábleme de ella». Y él lo hizo. Me contó cómo se conocieron en una fiesta de pueblo, cómo ella era maestra de escuela y él trabajaba en distintas cosas tratando de salir adelante. Me contó sobre su risa, sobre su paciencia, sobre cómo lo apoyó cuando decidió iniciar su propio negocio. «¿Qué clase de negocio?», pregunté con curiosidad, porque don Gonzalo nunca hablaba mucho sobre su trabajo. Él se quedó callado un momento, como decidiendo qué tanto revelar. «Empecé con una pequeña empresa de transportes. Con el tiempo creció. Ahora tengo algunos negocios, propiedades. Nada del otro mundo, pero me permite vivir cómodo». Había algo en la manera en que lo dijo que me hizo pensar que estaba minimizando su situación, pero no insistí. Si él quería mantener su vida privada, era su derecho. «Don Gonzalo», dije después de un momento, «quiero preguntarle algo. La tarjeta del abogado que me dio hace meses, ¿cree que realmente podríamos recuperar la casa?». Él se puso serio. «Es posible. Si lo que me contó es verdad, si Rafaela usó engaño para que usted pusiera la casa a su nombre, hay bases para un caso legal. Pero no voy a mentirle, estos procesos son largos y pueden ser dolorosos. Ya hemos pasado por suficiente dolor. ¿Qué es un poco más si hay posibilidad de justicia? Entonces debería llamar al abogado. El tiempo corre y mientras más espere, más difícil será comprobar las cosas». Esa noche, después de que don Gonzalo se fue, saqué la tarjeta que me había dado meses atrás. «Licenciado Fernando Mesa», decía. «Abogado especialista en Derecho Familiar y Patrimonial». Tenía un número de teléfono y una dirección. «Mamá, ¿va a llamar?», preguntó Ismael cuando me vio mirando la tarjeta. «No lo sé», respondí con honestidad. «Tengo miedo de remover todo eso otra vez. Pero también tiene derecho a justicia. Esa casa la compró usted con su trabajo.
Rafaela no puede quedarse con ella así nomás. Lo sé. Pero un proceso legal cuesta dinero, hijo. Dinero que apenas estamos empezando a tener. Pregunte al menos. No pierde nada con preguntar. Tenía razón. Al día siguiente, con las manos temblando, marqué el número del licenciado Mesa. Una secretaria contestó y me dio cita para la siguiente semana. Cuando llegó el día de la cita, me vestí con mi mejor ropa, que no era gran cosa pero al menos estaba limpia y planchada. Ismael me acompañó. La oficina del licenciado estaba en un edificio profesional del centro, en un tercer piso. El licenciado Mesa resultó ser un hombre de unos 45 años, con lentes y una manera seria pero no intimidante de hablar. Me hizo sentar en su oficina y escuchó toda mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, él revisó sus notas en silencio por varios minutos que se sintieron eternos. Señora Pacheco, dijo finalmente, su caso tiene mérito. Si podemos comprobar que hubo engaño y manipulación, podemos pelear. Pero necesito ser honesto con usted, estos casos no son fáciles y pueden tardar meses, tal vez hasta un año. ¿Cuánto costaría? Pregunté con el corazón en la garganta. Mis honorarios son normalmente de $2,000 iniciales más gastos del proceso. Pero, se detuvo mirándome directamente. Don Gonzalo Quintero me llamó antes de su cita. Me pidió que la atendiera como un favor personal hacia él. Las palabras del licenciado Mesa quedaron suspendidas en el aire. Don Gonzalo había llamado antes de mi cita. ¿Por qué haría eso? ¿Qué significaba realmente? ¿Un favor personal? Pregunté confundida. El licenciado asintió. Don Gonzalo es un hombre muy respetado en esta ciudad. Cuando él pide algo, uno escucha. Me pidió que revisara su caso con atención especial y que ajustara mis honorarios a algo más accesible para usted. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Por qué don Gonzalo hacía tanto por mí? Apenas lo conocía. Éramos prácticamente extraños que habían coincidido por casualidad. No entiendo por qué él haría eso. Dije en voz baja. El licenciado se reclinó en su silla. Don Gonzalo tiene un corazón muy grande. Y cuando ve una injusticia, no puede quedarse de brazos cruzados. Créame, señora Pacheco, usted tiene un gran aliado. Después de discutir los detalles, acordamos que yo pagaría $500 iniciales y el resto en mensualidades de $100. Era algo que podíamos manejar sin sacrificar nuestra estabilidad básica. El licenciado me aseguró que comenzaría a trabajar en el caso inmediatamente. Salimos de esa oficina con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Ismael estaba callado, pensativo. En el autobús de regreso, finalmente habló. Don Gonzalo es una buena persona. Sí, lo es. Respondí mirando por la ventana. Mamá, ¿usted cree que él? Se detuvo, como si no supiera cómo continuar la frase. ¿Qué hijo? Nada. Olvídelo. Pero yo sabía lo que quería preguntar. Yo misma me había hecho la misma pregunta en privado. ¿Por qué un hombre como don Gonzalo se interesaba tanto en ayudarme? ¿Era solo bondad? ¿O había algo más? Los siguientes meses fueron de trabajo intenso. Mis servicios de cocina se volvieron cada vez más solicitados. La señora del club social me recomendó con otras organizaciones y pronto estaba cocinando para eventos casi todos los fines de semana. Algunas semanas ganaba hasta $500, otras un poco menos, pero siempre era dinero honesto ganado con mi esfuerzo. Ismael fue promovido en la empresa de mudanzas. Ahora era supervisor de un pequeño equipo y su sueldo aumentó a $400 semanales. Ver a mi hijo recuperar su dignidad, verlo caminar con la cabeza en alto otra vez, valía más que cualquier cantidad de dinero. Don Gonzalo seguía visitándonos regularmente. Sus visitas se habían vuelto parte de nuestra rutina. Llegaba los domingos por la tarde, siempre trayendo algo, pan dulce, frutas, a veces flores que decía haber comprado porque estaban en oferta. Nos sentábamos a tomar café y conversábamos durante horas. Hablábamos de todo. De la vida, de nuestras experiencias, de libros que habíamos leído, de películas que habíamos visto. Descubrí que era un hombre culto, que había viajado, que había leído mucho. Pero también era humilde, nunca presumía, nunca hacía alarde de su conocimiento. Una tarde,
Mientras Ismael había salido a hacer un mandado, don Gonzalo y yo nos quedamos solos en la pequeña sala. Yo estaba en la mecedora que él me había regalado, tejiendo un suéter, y él estaba sentado en el sofá con una taza de café en las manos. «Doña Lidia», dijo de repente, su voz sonaba diferente, más suave. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, don Gonzalo. ¿Usted es feliz ahora?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando antes de responder. ¿Era feliz? Hace 6 meses dormía en una plaza, sin dinero, sin esperanza. Ahora tenía un techo, trabajo, comida en la mesa. ¿Era feliz? Estoy en paz. Respondí finalmente. Que no es lo mismo que feliz, pero es mucho más de lo que tenía. Estoy agradecida. Él asintió despacio. Entiendo esa diferencia. Yo también he estado en paz estos últimos meses. Más de lo que he estado en años. Había algo en su tono que me hizo mirarlo directamente. Sus ojos estaban fijos en los míos y había una ternura ahí que no había visto antes. «Doña Lidia, yo», comenzó a decir, pero se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. «Estos meses, conocerla, conversar con usted, ver su fuerza, su dignidad, me ha hecho sentir vivo otra vez». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Estaba diciendo lo que yo pensaba que estaba diciendo? «Don Gonzalo», dije suavemente. «Por favor, llámeme solo Gonzalo. Somos amigos, ¿no?» «Gonzalo», repetí, y el nombre se sintió extraño pero bien en mi boca. Yo también he disfrutado mucho su compañía. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Me da miedo arruinar esta amistad», dijo con honestidad. «Pero también me da miedo dejar pasar algo que podría ser especial». No dijo más. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos de qué estaba hablando. Y por primera vez en décadas, sentí algo que había olvidado que existía. La posibilidad de ser vista no como una madre, no como una trabajadora, no como una víctima, sino como una mujer. Los domingos de don Gonzalo, como Ismael empezó a llamarlos en broma, se volvieron el momento favorito de mi semana. No pasó nada inapropiado. Nunca hubo un beso, ni siquiera un abrazo demasiado largo. Pero había una conexión que crecía calladamente, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. El proceso legal avanzaba lentamente. El licenciado Mesa había presentado una demanda contra Rafaela por despojo y fraude. Ella, por supuesto, contrató sus propios abogados y negaba todo. Decía que yo había puesto la casa a su nombre voluntariamente, que nunca nos había echado, que nosotros nos habíamos ido por decisión propia. Era su palabra contra la nuestra, y aunque teníamos algunos vecinos dispuestos a testificar que si nos había echado, el proceso era complicado. En medio de todo esto, llegó diciembre. El primer diciembre sin la casa, sin Rafaela, sin esa vida que solía conocer. Ismael sugirió que hiciéramos una cena navideña en nuestro pequeño departamento. Invitemos a doña Teodora y a don Gonzalo. Dijo. Son familia ahora, ¿no? Lo son. Respondí con una sonrisa. La noche de la cena, nuestro departamento pequeño estaba lleno de calor y risas. Teodora trajo ponche casero, Gonzalo trajo un pavo ya cocido del mercado, e Ismael y yo preparamos los acompañamientos. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Después de cenar, mientras Teodora e Ismael lavaban los platos en la cocina, Gonzalo y yo salimos al pequeño balcón que daba a la calle. La noche era fresca pero no fría. Este ha sido el mejor diciembre que he tenido en años, dijo él mirando las luces de la ciudad. Para mí también. Respondí sinceramente. Hace un año, si alguien me hubiera dicho dónde estaría ahora, no lo habría creído. La vida tiene maneras extrañas de sorprendernos. Nos quedamos en silencio cómodo por un momento. Luego él habló nuevamente, su voz apenas un murmullo. Lidia, dijo, sin el doña, solo mi nombre. Me gustaría poder pasar más diciembres con usted. Y eneros, y febreros, y todos los meses que vengan. Volteé a mirarlo sorprendida. Él me estaba mirando con una intensidad que no había visto antes. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que a mis 70 años, pensé que ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Pero luego la conocí a usted y me di cuenta de que todavía hay vida por delante.
Todavía hay razones para despertarse emocionado cada mañana. Gonzalo, yo. No sabía qué decir. Tenía 69 años. ¿Realmente podía empezar algo nuevo a esta edad? No tiene que responder ahora, dijo rápidamente. Solo quería que supiera lo que siento, lo que he sentido desde hace meses. Esa noche, después de que Teodora y Gonzalo se fueron, me senté en mi mecedora por horas, pensando. Pensé en mi esposo muerto hace décadas, en cómo lo amé, en cómo su muerte me dejó devastada. Pensé en todos los años que pasé sola, dedicada solo a Ismael, convencida de que esa parte de mi vida había terminado para siempre. Y pensé en Gonzalo, en su gentileza, en su paciencia, en cómo me hacía sentir valiosa, vista, importante. ¿Tenía derecho a esto? ¿Tenía derecho a un nuevo comienzo a mi edad? Mamá, dijo Ismael saliendo de su cuarto. La vi aquí despierta. ¿Está bien? Sí, hijo. Solo pensando. Él se sentó en el sofá frente a mí. ¿Pensando en don Gonzalo? Lo miré sorprendida. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que la conoce bien. Mamá, él es un buen hombre. Y merece ser feliz. Los dos lo merecen. Pero hijo, ya tengo 69 años. Ya pasó mi tiempo para estas cosas. ¿Quién dice eso? ¿Quién decidió que el amor tiene fecha de caducidad? Usted se merece ser amada, se merece ser feliz. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que sufrió por culpa mía. Ya te dije que no fue tu culpa. Entonces deje de castigarse. Si don Gonzalo la hace feliz, si usted lo hace feliz a él, ¿por qué negarse esa oportunidad? Sus palabras resonaron en mí durante días. Y cuando Gonzalo vino el siguiente domingo, cuando nos sentamos a tomar café como siempre, tomé su mano sobre la mesa y dije las palabras que había estado guardando. Yo también quiero pasar más diciembres contigo. Después de aquella conversación, algo cambió entre Gonzalo y yo. No fue dramático ni repentino, sino suave y natural, como el amanecer que llega sin prisa pero inevitable. Empezamos a vernos más seguido, no solo los domingos, sino también entre semana. Él pasaba por el departamento después de sus asuntos, yo cocinaba para él, caminábamos por el parque cercano conversando durante horas. Ismael observaba todo con una sonrisa de aprobación. Nunca me hacía preguntas incómodas, nunca juzgaba. Solo se alegraba de verme feliz. Teodora también lo sabía y cada vez que la visitaba me guiñaba el ojo con complicidad. Una tarde de febrero, casi un año después de que Rafaela nos echara de casa, Gonzalo me invitó a cenar a un restaurante. No era lujoso, pero era bonito, con manteles blancos y velas en las mesas. Yo me puse mi mejor vestido, uno que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que me quedaba bien. «Estás hermosa», dijo él cuando me recogió en su camioneta. «Tú también te ves muy bien», respondí, y era verdad. Llevaba pantalones de vestir negros y una camisa color café que resaltaba sus ojos. Durante la cena hablamos de todo y de nada. De nuestras vidas pasadas, de nuestros planes futuros, de cosas simples que nos hacían reír. Me sentía como una adolescente en su primera cita, nerviosa pero emocionada. «Lidia», dijo él cuando llegó el postre. «Hay algo que necesito contarte. Algo que he estado posponiendo porque tenía miedo de cómo reaccionarías». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan grave? Tú sabes que tengo algunos negocios. Comenzó despacio. Que me va bien económicamente. Pero nunca te he dicho exactamente a qué me dedico. No tienes que decirme si no quieres. Respondí. Tu vida privada es tuya. Pero quiero que lo sepas. Porque si vamos a seguir adelante con esto, con nosotros, no quiero secretos. Él respiró profundo. Mi empresa, la que empecé hace 30 años con Carolina, creció mucho más de lo que esperábamos. Empezamos con un camión de transporte y ahora tenemos una flotilla completa. También invertí en bienes raíces, en algunos comercios. Lidia, no soy solo un hombre que vive cómodo. Bueno, tengo bastante dinero. Lo miré sin entender por qué eso sería un problema. ¿Y eso debería cambiar algo entre nosotros? Algunas personas, cuando se enteran, cambian. Me ven diferente. Me tratan diferente. Y yo no quiero que eso pase contigo. Gonzalo, dije tomando su mano sobre la mesa.
Te conocí cuando yo no tenía nada. Cuando dormía en una plaza y no sabía cómo conseguiría mi siguiente comida. Tú me ayudaste sin esperar nada a cambio. Me diste oportunidades, contactos, esperanza. ¿Crees que me importa cuánto dinero tengas? Él sonrió con alivio. Por eso te amo. Dijo simplemente. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Era la primera vez que usaba esa palabra. Amor. Yo sentí como mi corazón se llenaba de algo cálido y dulce. Yo también te amo. Respondí, y al decirlo supe que era verdad. Esa noche, cuando me llevó de regreso al departamento, me besó por primera vez. Fue suave, tierno, lleno de promesa. Tenía 69 años y me sentía como si tuviera 20 otra vez. Los siguientes meses fueron los más felices que había tenido en décadas. Gonzalo y yo nos volvimos inseparables. Él me llevaba a conocer lugares, me presentaba con sus amigos y asociados, me trataba con un respeto y un cariño que nunca había experimentado. Una tarde de abril, Gonzalo llegó al departamento con una expresión seria. Traía un sobre en las manos. Lidia, necesito mostrarte algo, dijo sentándose en el sofá. Abrió el sobre y sacó unos documentos. Eran papeles corporativos con logotipos y firmas oficiales. Esta es mi empresa, dijo señalando el encabezado. Quintero Transportes y Logística. Es una de las empresas de transporte más grandes de la región. Tenemos contratos con docenas de compañías. Mi boca se abrió. ¿Por qué nunca me lo dijiste con tanto detalle? Porque no quería que me vieras como el empresario rico. Quería que me vieras como Gonzalo, el hombre que trae verduras y se sienta a tomar café contigo. Yo solo veo a Gonzalo. Respondí con sinceridad. El dinero no me importa. Lo sé. Y por eso tengo que decirte algo más. Él respiró profundo. Hay una compañía que es uno de nuestros principales clientes. Una empresa de diseño y manufactura. El dueño es un asociado mío de años. Y hace poco, revisando los registros de recursos humanos de esa empresa, encontré algo. ¿Qué encontraste? Rafaela trabaja ahí. En el departamento de compras. Ha estado ahí durante 3 años. Sentí como si me hubieran arrojado agua fría. Rafaela. Su nombre me traía de regreso todo el dolor, toda la humillación. No lo sabía hasta hace un mes. Continuó Gonzalo. Nunca había revisado los registros de empleados de esa empresa. Pero cuando me enteré, decidí investigar un poco. Lidia, hay más. ¿Más qué? Rafaela está teniendo un romance con un compañero de trabajo. Un hombre más joven que ella. Gonzalo me mostró algunas fotografías impresas. Eran fotos discretas, tomadas en horarios de almuerzo, donde Rafaela aparecía con un hombre de unos 30 años, muy cercanos, obviamente íntimos. Está engañando a Ismael. Dije sintiendo como la rabia empezaba a crecer en mi pecho. Eso parece. Y hay algo más. El licenciado Mesa me contactó la semana pasada. Me pidió permiso para hablarte de algo importante relacionado con el caso. ¿Qué cosa? Es mejor que él te lo explique. Tengo una reunión programada con él para mañana. ¿Puedes venir? Al día siguiente, Gonzalo, Ismael y yo nos presentamos en la oficina del licenciado Mesa. El abogado nos recibió con una expresión seria pero esperanzada. Señora Pacheco, comenzó. Hemos estado investigando el caso desde todos los ángulos posibles. Y encontramos algo muy importante. Resulta que cuando Rafaela puso la casa a su nombre, lo hizo mediante un poder notarial que usted firmó. ¿Recuerda eso? Sí. Dije. Ella me dijo que era necesario para un trámite bancario, algo sobre refinanciar la hipoteca. Exacto. Pero ese poder notarial tenía un propósito específico y limitado. Rafaela lo usó para transferir la propiedad completa a su nombre, lo cual excedía los términos del documento. Eso es fraude. ¿Puede comprobarlo? Ya lo comprobé. Tengo los documentos originales y las declaraciones de la notaria que certificó el poder. Ella confirmó que el documento era solo para un trámite específico, no para transferencia total de propiedad. Esto nos da un caso muy sólido. Sentí como la esperanza crecía en mi pecho. ¿Significa que podemos recuperar la casa? Podemos pelear por ello. Con esta evidencia, tenemos una base legal muy fuerte. Pero,
Se detuvo mirándome directamente. Rafaela no se va a quedar de brazos cruzados. Va a contratar mejores abogados. Va a pelear. Esto puede volverse muy público y muy feo. No me importa. Dije con firmeza. Esa casa es mía. La compré con mi sudor, con mi trabajo. Y no voy a dejar que ella se quede con lo que no le pertenece. Gonzalo tomó mi mano. Yo te apoyo en lo que decidas. El licenciado asintió. Entonces procederemos. Vamos a solicitar una audiencia judicial. Presentaremos toda la evidencia. Y vamos a pelear esto hasta el final. Salimos de esa oficina con una sensación de propósito renovado. Por primera vez en meses, sentí que la justicia era posible. Esa noche, Gonzalo se quedó hasta tarde en el departamento. Ismael se había ido a dormir y nosotros nos quedamos en la sala, tomados de la mano. Lidia, dijo Gonzalo de repente, hay algo que quiero pedirte. Algo importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué es? Él se arrodilló frente a mí y sacó una cajita pequeña de su bolsillo. Cuando la abrió, dentro había un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante pequeño. Sé que tenemos 60 y tantos años, dijo con voz emocionada. Sé que esto puede parecer una locura, pero también sé que la vida es corta y que no quiero desperdiciar ni un día más sin estar completamente comprometido contigo. Lidia Pacheco, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas corrían por mi rostro. Nunca pensé que volvería a experimentar este momento. Nunca imaginé que a mi edad tendría una segunda oportunidad en el amor. Sí, dije entre sollozos. Sí, quiero casarme contigo. Él deslizó el anillo en mi dedo y me besó con una ternura que me hizo sentir como la mujer más afortunada del mundo. Cuando Ismael se enteró a la mañana siguiente, me abrazó con lágrimas en los ojos. Mamá, usted merece esto. Merece ser feliz. Don Gonzalo es un gran hombre y va a cuidarla como merece. Nos casamos un mes después en una ceremonia pequeña pero hermosa. Solo estuvimos nosotros, Ismael, Teodora y algunos amigos cercanos de Gonzalo. Yo llevaba un vestido color marfil que Gonzalo insistió en comprarme, y me sentí hermosa, amada, completa. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, y Gonzalo me besó frente a todos, sentí que mi vida había dado un giro completo. De dormir en una plaza a casarme con un hombre maravilloso. De no tener nada a tenerlo todo. Pero la historia no había terminado. Todavía faltaba el capítulo final con Rafaela. Después de la boda, me mudé a la casa de Gonzalo. Era mucho más grande de lo que había imaginado, 2 pisos, 4 habitaciones, un jardín amplio y bien cuidado. Ismael se quedó en el departamento que habíamos rentado, insistiendo en que necesitaba su propio espacio y que ya era tiempo de que viviera independientemente. La casa estaba decorada con sencillez pero buen gusto. Gonzalo me dio libertad total para cambiar lo que quisiera, pero yo respetaba los espacios que Carolina había creado. No quería borrar su memoria, sino honrarla mientras construíamos algo nuevo juntos. Mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Ya no tenía que cocinar para eventos para sobrevivir, aunque seguía haciéndolo ocasionalmente porque me gustaba. Gonzalo insistía en que no necesitaba trabajar, pero yo no podía simplemente quedarme de brazos cruzados. Empecé a ayudar en algunas de las actividades caritativas que él apoyaba, cocinando para comedores comunitarios y centros de ayuda. Una tarde de junio, 2 meses después de nuestra boda, el licenciado Mesa llamó con noticias importantes. Señora de Quintero, dijo usando mi nuevo apellido. Tenemos fecha para la audiencia judicial. Será el próximo mes. Rafaela y sus abogados estarán presentes. Es el momento de presentar toda nuestra evidencia. Mi estómago se apretó. Después de todo este tiempo, finalmente tendríamos nuestro día en corte. Hay algo más. Continuó el licenciado. Como parte de la investigación, descubrimos irregularidades en cómo Rafaela ha estado manejando las finanzas de la casa. Aparentemente sacó un préstamo usando la propiedad como garantía y no ha pagado varias mensualidades. El banco está considerando iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. ¿Eso qué significa? Significa que si no paga, el banco puede quitarle la casa. Pero también juega a nuestro favor porque demuestra que ella no ha sido una administradora responsable de una propiedad que obtuvo fraudulentamente. Las semanas previas a la audiencia fueron tensas.
Yo dormía mal, soñando con Rafaela, con aquella noche horrible cuando nos echó. Gonzalo me sostenía durante las noches, recordándome que ya no estaba sola, que ahora tenía a alguien que pelearía junto a mí. También surgió otro asunto. La empresa donde Rafaela trabajaba, que era cliente de la compañía de Gonzalo, estaba organizando su evento anual para empleados destacados y asociados importantes. Era una cena de gala que se realizaba cada año en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad. Gonzalo recibió la invitación como siempre. Como uno de los principales proveedores de logística de la empresa, él era considerado un invitado VIP. Este año, la invitación era para 2 personas. ¿Quieres ir?, me preguntó mostrándome la invitación. No sé, respondí honestamente. Es posible que Rafaela esté ahí. Exactamente, dijo él con una expresión seria. Lidia, no tienes que demostrarle nada a nadie. Pero si quieres que vea que ya no eres la mujer vulnerable que echó a la calle, si quieres que sepa que estás bien, que estás más que bien, esta sería la oportunidad. Lo pensé durante días. Parte de mí quería esconderme, evitar cualquier confrontación. Pero otra parte, una parte que había crecido durante estos meses de reconstrucción, quería estar ahí. Quería que Rafaela viera que no me había destruido, que había sobrevivido y prosperado. Voy a ir, decidí finalmente. No por venganza, sino por mí. Para cerrar ese capítulo completamente. El evento era en 2 semanas, justo unos días antes de la audiencia judicial. Gonzalo me llevó a comprar un vestido. Insistió en que eligiera algo hermoso, algo que me hiciera sentir poderosa. Probé varios vestidos y finalmente elegí uno color vino, elegante pero no ostentoso, que me quedaba perfecto. Gonzalo también compró zapatos a juego y un chal delicado. Te ves impresionante, dijo cuando me vio completamente vestida el día del evento. Como una reina. Me siento nerviosa. Es normal. Pero recuerda, vas del brazo de tu esposo, vas como mi igual, como la señora de Quintero. Nadie puede quitarte eso. Llegamos al salón de eventos alrededor de las 7 de la noche. El lugar era espectacular, con lámparas de cristal, mesas elegantemente decoradas y un ambiente de lujo discreto. En la entrada, Gonzalo dio su nombre y nos dirigieron a la mesa principal, reservada para los asociados más importantes. Mientras caminábamos hacia nuestra mesa, sentí miradas sobre mí. Algunas personas reconocían a Gonzalo y se acercaban a saludarlo. Él me presentaba con orgullo como su esposa, y yo estrechaba manos sintiendo como mi confianza crecía con cada interacción. Nos sentamos en nuestra mesa junto a otros empresarios y ejecutivos de alto nivel. La conversación era animada, profesional pero amable. Yo participaba cuando era apropiado, pero principalmente observaba, absorbiendo todo. Entonces la vi. Rafaela entró al salón del brazo de un hombre joven, el mismo que había visto en las fotografías que Gonzalo me mostró. Ella llevaba un vestido llamativo, mucho maquillaje y una actitud de superioridad que reconocí inmediatamente. No me había visto todavía. Estaba riendo demasiado fuerte, llamando la atención, comportándose como si fuera la persona más importante del lugar. Su acompañante parecía incómodo, mirando alrededor nerviosamente. Ahí está. Le susurré a Gonzalo. Él siguió mi mirada y asintió. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Ya no sentía el miedo paralizante de antes. Solo una calma fría. Rafaela se acercó a su mesa, que estaba en el otro extremo del salón, lejos de la mesa principal donde nosotros estábamos. Eso decía mucho sobre su posición real en la empresa comparada con la importancia que Gonzalo tenía. Fue en ese momento cuando ella volteó y su mirada barrió el salón. Sus ojos pasaron sobre nuestra mesa casualmente al principio, luego regresaron bruscamente. La vi enfocar su vista en mí, y el reconocimiento golpeó su rostro como un relámpago. Su boca se abrió. Su cara se puso pálida debajo del maquillaje. Vi cómo sus ojos iban de mí a Gonzalo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Yo, la mujer que había echado como si fuera basura, estaba sentada en la mesa principal, elegantemente vestida, al lado de Gonzalo Quintero, uno de los hombres más respetados y prósperos de la región. Rafaela dijo algo a su acompañante, quien miró hacia donde ella señalaba. Luego ella empezó a caminar hacia nuestra mesa. Mi corazón se aceleró pero mantuve la calma. Lidia,
dijo cuando llegó a nuestra mesa, su voz intentando sonar casual pero traicionándola con un temblor apenas perceptible. «Qué sorpresa verte aquí, Rafaela», respondí con voz tranquila. «La sorpresa es mutua». Ella miró a Gonzalo, claramente tratando de entender la conexión. «¿Ustedes se conocen?». Gonzalo sonrió educadamente. «Lidia es mi esposa», dijo con simplicidad, pero sus palabras cayeron como bombas. Vi cómo Rafaela procesaba la información. Su cara pasó por varias expresiones: shock, confusión, incredulidad y finalmente algo parecido al pánico. «¿Tu esposa?», repitió como si las palabras no tuvieran sentido. «Así es», dije con calma. «Nos casamos hace 2 meses. Pero tú estabas». Ella no podía terminar la frase. No podía decir en voz alta lo que había hecho, no aquí, no frente a toda esta gente. ¿Estaba qué, Rafaela?, pregunté manteniendo mi tono educado pero firme. ¿En la calle? ¿Sin recursos? Sí, estaba así. Por un tiempo. Pero las cosas cambian. Gonzalo intervino con su voz calmada pero autoritativa. «Señorita Velasco», dijo, y noté que usó su apellido de soltera, no el de Ismael. «Creo que su mesa la está esperando». Rafaela abrió la boca como para decir algo más, pero las palabras no salieron. Miró alrededor y se dio cuenta de que varias personas en las mesas cercanas estaban observando la interacción. Finalmente, sin decir nada más, dio media vuelta y regresó a su mesa. La vi sentarse, vi cómo su acompañante le preguntaba qué había pasado, vi cómo ella negaba con la cabeza incapaz de explicar. Durante el resto de la noche, la vi mirarnos constantemente, su cara una mezcla de shock y lo que parecía ser miedo. El director de la empresa subió al escenario después de la cena para dar un discurso. Agradeció a los empleados destacados y luego comenzó a reconocer a los asociados y proveedores importantes. Cuando mencionó el nombre de Gonzalo y su empresa, pidió que se pusiera de pie. Gonzalo se levantó y todo el salón aplaudió. Yo vi cómo Rafaela se hundía más en su silla, como si quisiera desaparecer. «El señor Quintero ha sido nuestro socio más confiable durante más de una década», dijo el director. «Su empresa ha sido fundamental para nuestro crecimiento. Agradecemos su continuo apoyo y colaboración». Más aplausos. Gonzalo asintió agradeciendo y volvió a sentarse tomando mi mano bajo la mesa. Cuando el evento terminó, mientras salíamos, tuvimos que pasar cerca de la mesa de Rafaela. Ella estaba sentada sola, su acompañante había ido por algo. Cuando pasamos junto a ella, se puso de pie. «Lidia, necesito hablar contigo», dijo con voz urgente. «No tenemos nada de qué hablar, Rafaela. Por favor». Su voz se quebró. «Yo no sabía que él. ¿No sabías qué? ¿Que yo sobreviviría después de que me echaras como un perro a la calle? ¿Que encontraría la manera de salir adelante? ¿Que alguien me vería como algo más que un estorbo?». Yo estaba enojada. Intenté explicar, pero no me salieron las palabras adecuadas. «No estabas enojada, Rafaela. Eras cruel. Hay una diferencia». Tomé el brazo de Gonzalo. «Ahora si nos disculpas, mi esposo y yo tenemos que irnos». «Espera», llamó cuando empezamos a alejarnos. «El juicio, la audiencia del próximo mes. ¿Qué hay con ella?», pregunté volteando. «Podemos arreglar las cosas. Sin abogados, sin cortes. Podemos hablar. Ya no hay nada que arreglar. La justicia se encargará de eso». Gonzalo y yo seguimos caminando sin mirar atrás. En el auto, de camino a casa, Gonzalo me miró con admiración. «Estuviste magnífica». «Me sentí magnífica», respondí honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. «Eso es porque lo eres. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo». Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo. La audiencia judicial estaba a días de distancia, pero ya no me asustaba. Sabía que sin importar lo que pasara, ya había ganado lo más importante: mi dignidad, mi paz y un amor que nunca pensé volver a tener. La mañana de la audiencia judicial amaneció clara y fresca. Me levanté temprano, incapaz de seguir durmiendo. Gonzalo ya estaba despierto, preparando café en la cocina.
Me abrazó cuando bajé las escaleras. Todo va a salir bien, dijo besando mi frente. La verdad está de nuestro lado. Ismael llegó 1 hora después. Se había tomado el día libre del trabajo para acompañarnos. Verlo ahí, con traje prestado pero bien planchado, con la determinación en sus ojos, me llenó de orgullo. Ya no era el hombre débil que había permitido que su esposa nos destrozara. Era alguien nuevo, alguien más fuerte. El juzgado estaba en el centro de la ciudad. Llegamos 30 minutos antes de la hora programada. El licenciado Mesa ya estaba esperándonos en el pasillo con su maletín lleno de documentos. Tenemos un caso sólido, nos recordó mientras repasábamos los puntos clave. Los documentos demuestran que el poder notarial fue usado fraudulentamente. Tenemos testigos que confirman la expulsión violenta. Y las irregularidades financieras de Rafaela con la propiedad solo refuerzan nuestra posición. Rafaela llegó 15 minutos después con 2 abogados que se veían caros. Ella llevaba un traje formal, el cabello recogido, tratando de proyectar respetabilidad. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, vi el miedo en sus ojos. Ya no tenía la seguridad arrogante de aquella noche cuando nos echó. Su abogado principal, un hombre de unos 50 años con lentes y expresión seria, se acercó al licenciado Mesa. Mi cliente está dispuesta a negociar un acuerdo extrajudicial, dijo en voz baja pero suficientemente alta para que yo escuchara. Podemos evitarle al tribunal y a todos los involucrados un proceso largo y doloroso. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó el licenciado Mesa. Mi cliente está dispuesta a devolver la propiedad a cambio de que se retiren todos los cargos y no se presenten demandas adicionales por daños. El licenciado miró hacia mí, esperando mi respuesta. Yo negué con la cabeza. No hay acuerdo, dije con firmeza. Esto va a juicio. El abogado de Rafaela frunció el ceño pero asintió y regresó con su cliente. La vi discutir con él en susurros urgentes, claramente desesperada por evitar lo que venía. Entramos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que había imaginado, con paredes color beige y filas de bancas de madera. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con expresión seria pero no hostil. La audiencia comenzó con las declaraciones iniciales. El licenciado Mesa presentó nuestro caso de manera clara y directa. Yo había comprado la casa con mi propio dinero después de años de trabajo. Rafaela había manipulado un poder notarial para transferir la propiedad fraudulentamente, y luego nos había expulsado violentamente de nuestra propia casa. El abogado de Rafaela intentó pintar una historia diferente. Según él, yo había puesto la casa a nombre de Rafaela voluntariamente porque ya era mayor y quería asegurar que la propiedad estuviera en manos de alguien más joven. La expulsión, según su versión, había sido una decisión mutua después de conflictos familiares insostenibles. Era mentira tras mentira, pero las decía con convicción profesional. Luego vinieron los testimonios. Yo subí al estrado primero. Con voz tranquila pero firme, conté toda la historia. No exageré, no dramaticé. Solo dije la verdad. Hablé de cómo trabajé toda mi vida para comprar esa casa, de cómo Rafaela me convenció de firmar el poder notarial con mentiras, de aquella noche horrible cuando nos echó gritando insultos. El abogado de Rafaela intentó desacreditarme en el contrainterrogatorio, sugiriendo que mi memoria podía estar confundida debido a mi edad, que tal vez había malinterpretado las intenciones de Rafaela. Pero yo mantuve la calma y respondí cada pregunta con claridad. Ismael testificó después. Habló de cómo había sido testigo de todo, de cómo Rafaela nos había manipulado a ambos, de cómo él se arrepentía profundamente de no haber sido más fuerte en ese momento. Su voz se quebró varias veces, pero siguió adelante. Luego vinieron los testigos externos. Teodora Bravo subió al estrado y testificó sobre el estado en que nos encontró, sin hogar y desesperados. 2 vecinos de la antigua casa confirmaron que nos habían visto ser echados violentamente aquella noche, que habían escuchado los gritos de Rafaela. El licenciado Mesa presentó los documentos, el poder notarial original con sus términos limitados, los papeles de transferencia de propiedad que excedían esos términos, registros bancarios mostrando que yo había pagado la hipoteca durante décadas antes de que Rafaela apareciera. También presentó evidencia de las irregularidades financieras. El préstamo que Rafaela había sacado usando la casa como garantía sin nuestro conocimiento, los pagos atrasados, las cartas de advertencia del banco. Cuando fue el turno de Rafaela de testificar, subió al estrado visiblemente nerviosa.
Su abogado la guió a través de preguntas preparadas, tratando de hacerla ver como una víctima de circunstancias difíciles. Ella afirmó que yo le había pedido que se hiciera cargo de la casa, que la situación familiar se había vuelto insostenible por mi interferencia constante en su matrimonio. Pero en el contrainterrogatorio, el licenciado Mesa la destrozó. Le mostró los documentos del poder notarial y le preguntó directamente si había explicado claramente para qué era. Ella tartamudeó. Le preguntó sobre el préstamo fraudulento. Ella no tenía buenas respuestas. Le preguntó sobre su relación extramarital con su compañero de trabajo. Eso no es relevante para este caso, protestó su abogado. Es relevante para el carácter de la testigo, respondió el licenciado Mesa. Demuestra un patrón de engaño y falta de integridad. El juez permitió la línea de cuestionamiento. Rafaela se puso roja, admitió a regañadientes que si tenía una relación con otra persona mientras seguía casada con Ismael. Entonces no solo defraudó a mi cliente en términos de propiedad, dijo el licenciado Mesa. También defraudó a su esposo en términos de fidelidad matrimonial. ¿Hay algo más en su vida que sea fraudulento, señorita Velasco? Objeción, gritó el otro abogado. Retirada, dijo el licenciado Mesa con una ligera sonrisa. Sin más preguntas. Rafaela bajó del estrado luciendo devastada. Su máscara de respetabilidad había caído completamente. El juez llamó a un receso de 2 horas para revisar toda la evidencia. Salimos del juzgado y fuimos a comer algo ligero a una cafetería cercana, aunque yo apenas podía tragar. El licenciado Mesa estaba confiado, pero nos advirtió que nunca se podía predecir completamente lo que un juez decidiría. Cuando regresamos, la sala estaba llena de tensión. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Él se sentó y comenzó a leer su decisión. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó. Este tribunal determina que el poder notarial firmado por la señora Lidia Pacheco tenía términos claros y limitados que fueron excedidos en la transferencia de propiedad. La evidencia muestra que hubo engaño y manipulación por parte de la señora Rafaela Velasco. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Adicionalmente, continuó el juez, la evidencia de expulsión violenta, corroborada por múltiples testigos, y las irregularidades financieras posteriores, demuestran un patrón de comportamiento fraudulento y abusivo. Por lo tanto, este tribunal ordena que la propiedad ubicada en la calle Morelos número 523 sea devuelta inmediatamente a la señora Lidia Pacheco de Quintero. Sentí como las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Gonzalo apretó mi mano. Además, el juez no había terminado. La señora Velasco deberá pagar todos los costos legales del proceso y una compensación por daños en la cantidad de $10,000. La propiedad debe ser desocupada en un plazo no mayor a 30 días. Golpeó su martillo. Caso cerrado. Rafaela se derrumbó en su silla, llorando. Sus abogados intentaban consolarla, pero era inútil. Había perdido todo, la casa, el dinero, su reputación. Salimos del juzgado en un estado de aturdimiento feliz. El licenciado Mesa nos felicitó, Ismael me abrazó fuerte, Gonzalo me besó con ternura. Lo logramos, mamá, dijo Ismael con lágrimas en los ojos. Recuperó su casa. Recuperó su justicia. Recuperamos nuestra dignidad. Respondí. Eso es lo más importante. 3 semanas después, con una orden judicial en mano, regresamos a la casa. Rafaela ya se había mudado, dejando el lugar en condiciones decentes pero vacío de cualquier personalidad. Las paredes necesitaban pintura, los pisos necesitaban pulirse, había trabajo por hacer. Pero era mía otra vez. Ismael decidió quedarse a vivir ahí. Yo le di la propiedad legalmente, poniendo todo a su nombre. Ya no necesitaba esa casa. Tenía un hogar hermoso con Gonzalo. Pero quería que mi hijo tuviera seguridad, que tuviera un lugar propio que nadie pudiera quitarle. Los siguientes meses fueron de reconstrucción en todos los sentidos. Ismael renovó la casa poco a poco con su salario de la empresa de mudanzas. Conoció a una mujer buena, una compañera de trabajo que era amable y genuina, todo lo opuesto a Rafaela. Gonzalo y yo establecimos nuestra vida juntos. Yo seguía cocinando para eventos de caridad, él seguía manejando sus negocios. Viajamos un poco, conocimos lugares que yo nunca había visto.
Nos reíamos mucho, conversábamos todavía más. Una tarde, casi 18 meses después de aquella noche horrible en que Rafaela nos echó, estaba sentada en mi mecedora en el jardín de la casa de Gonzalo, tomando té y viendo el atardecer. Gonzalo salió y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo. En cómo la vida puede cambiar tan drásticamente. En cómo hace año y medio dormía en una plaza sin esperanza, y ahora estoy aquí, con un esposo maravilloso, con mi hijo recuperado, con justicia hecha. La vida tiene sus maneras de balancear las cosas, dijo él tomando mi mano. El dolor no dura para siempre. No, respondí sonriendo. Y el amor puede llegar en los momentos más inesperados, incluso a los 69 años. Especialmente a los 69 años. Corrigió con una sonrisa. Porque a esta edad sabemos apreciar lo que realmente importa. Nos quedamos sentados en silencio cómodo, viendo cómo el sol se ocultaba pintando el cielo de naranja y rosa. Pensé en todo el camino recorrido, en todas las lágrimas derramadas, en todo el dolor soportado. Y pensé en cómo todo valió la pena. Porque aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que la dignidad no depende de dónde duermes o cuánto dinero tienes. Que el amor verdadero no tiene edad. Y que la justicia, aunque a veces tarda, eventualmente llega para quienes la merecen. Rafaela había querido destruirme. Había pensado que era tan fácil como echarme a la calle y quedarse con lo que era mío. Pero no entendió algo fundamental. Una mujer que ha trabajado toda su vida, que ha sobrevivido pérdidas y dolores, que ha criado un hijo sola, no se destruye tan fácilmente. Nos levantamos, tropezamos, pero también nos volvemos a levantar. Más fuertes, más sabias, más conscientes de nuestro valor. Esa noche, mientras me acostaba junto a Gonzalo en nuestra cama cómoda, en nuestra casa segura, con el futuro brillante por delante, cerré los ojos con una sonrisa. Había sobrevivido a la tormenta más terrible de mi vida. Y al otro lado, había encontrado no solo supervivencia, sino también renacimiento, amor y una paz que nunca pensé volver a tener. A mis 70 años, con mi esposo al lado y mi hijo recuperado, podía decir con total certeza, mi vida acababa de comenzar de verdad. Y esa era la venganza más dulce de todas: vivir bien, amar profundamente, y ser completamente, absolutamente feliz.